Buenos días. Hoy volveremos a ver el libro de Mateo. Y recordemos que nos quedamos en el capítulo 14. Y vamos entonces a este pasaje bastante conocido, una historia bastante conocida. El caminar sobre las aguas. ¿Qué podemos entender de este pasaje cuando Pedro camina sobre las aguas? ¿Cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas? Vamos a leer el texto y veamos entonces lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice en Mateo 14:22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ok, entonces recordemos el contexto de este pasaje. Habíamos visto en los versos anteriores que después de la muerte de Juan el Bautista, el Señor se va a un lugar desierto con sus discípulos, pero la multitud lo siguió. La multitud lo siguió y Jesús entonces comenzó a compartirles el evangelio. Pero el día avanzaba y llegó casi la noche. Y los discípulos le decían a Jesús que envíe a toda esta gente de una vez que las despida. Pero el Señor les dijo, no, ustedes denles de comer. Y entonces se dio el famoso milagro de los panes, ¿no? Y los peces. Le trajeron entonces a Jesús 5 panes y 2 peces. Y mientras repartían los panes y los peces, se multiplicarían y todos estarían saciados. Y entonces toda la gente estando ahí satisfecha, tuvieron un pensamiento. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 13, nos describe justamente este pensamiento de las personas, ¿no? Y dice, recogieron pues y llenaron 2 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué es lo que ocurrió? Las personas al ver esta señal de Jesús que pudo hacer que 5 panes y 2 peces alcanzaron para toda la multitud, muchos dijeron, este es el profeta que debía venir. Sin embargo, no lo reconocía o no lo iban a reconocer como profeta, no lo iban a reconocer como Dios, sino que la idea de ellos era hacerlo rey, era tomarle y hacerlo rey. Entonces, para evitar que ocurra eso, Jesús rápidamente se va de ese lugar. Pero no se va solo, sino que también impulsa a todos sus discípulos a que se vayan de ese lugar. Porque obviamente, humanamente la idea era muy tentadora, aún para los discípulos. Pues aún para los discípulos, imaginemos, ¿no? Por tanto tiempo el maestro ha estado relegado, por tanto tiempo el maestro ha estado siendo separado, prejuiciado por los fariseos, por los escribas, por la alta clase de los judíos, pero ahora toda esa gente lo iba a proclamar rey. Y obviamente era una tentación bastante grande, y recordemos aún que los discípulos aún tenían esta idea hasta el final, ¿no? Recordemos que casi al final ellos estaban disputando aún qué lugar iban a ocupar en el reino, ¿no? Si a la diestra o a la izquierda, ¿no? Entonces ellos tenían esa idea, además de que habían personajes que tenían ideas políticas dentro de su grupo, ¿no? Recordemos a Simón el Celote, a Judas mismo. Entonces,
esta tentación podría ser muy grande. ¿Qué hizo Jesús? Hizo que sus discípulos también se vayan rápidamente de ese lugar. Y vemos entonces en el pasaje de Mateo, en el verso 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Primero, protegió a sus discípulos de esta tentación, que ellos pudiesen caer en esta tentación. Y hace que ellos suban a la barca. Les ordena prácticamente ir a la barca rápidamente e ir delante de él a la otra ribera. ¿Y por qué decimos que rápidamente? Por la misma palabra que usa Mateo. Dice en el verso 22, enseguida, ¿no? Es algo como algo presuroso. Es que Jesús los pone en la barca y les manda que vayan a la otra orilla, mientras que él despedía a la multitud. Ok, él iba a despedir la multitud e iba a ir a otro lugar a orar, ¿no? Dice en el verso 23, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces esta es la escena. Después de ese momento, Jesús ordenó a sus discípulos subir a la barca y decirles que vayan a la otra orilla. Tenían que avanzar unos kilómetros a la otra orilla y ahí se iban a encontrar con Jesús. Mientras Jesús despedía a la multitud, él se fue al monte a orar. Ahora, ¿por qué se fue a orar? ¿Qué es lo que podría haber estado pasando aquí? Recordemos, ¿no? Es la misma, la tentación de hacerle rey no es algo nueva. Satanás está tentándole a Jesús constantemente de diferentes maneras, pero es la misma tentación. Es darle poder, es darle fama, ¿no? Es darle riquezas. Recordemos que en el desierto Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos, y postrado le adoraba a Satanás, ¿no? La misma tentación hacia los hombres, ¿no? También fama, dinero, darnos a todos nosotros si nosotros nos rendimos delante de él. ¿Ok? Entonces, probablemente Satanás también estaría susurrando al oído de Jesús, ¿no? Que el hecho de que él se convierta en rey, ¿no? En esos momentos, era un momento propicio, con sus poderes divinos, nadie podría hacerle frente, podría quitar la opresión romana de su pueblo judío. Pero sin embargo, así como en el desierto, también aquí, Jesús siempre le dio la espalda a estas tentaciones y se puso a orar. Entonces aquí Jesús se va al monte también a orar, además de orar para él mismo, orar también para sus discípulos, porque iba a acontecer algo muy importante con sus discípulos, y Jesús estaba orando, iba a orar por ellos para que su fe no falte. Así como cuando Pedro fue tentado y fue zarandeado por Satanás, Jesús estaba también ahora orando por todos sus discípulos, porque iban a pasar una prueba muy difícil, ¿no? En el verso 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos eran, la mayoría de ellos eran pescadores, y eran pescadores no novatos, ¿no? Conocían el mar y sabían cuando el mar se agitaba. Sin embargo, ellos estaban obedeciendo la orden de Jesús, de decir que les dijo que se vayan a la otra orilla. Y en medio de obedecer esa orden de Jesús, dice, se desata un viento fuerte y ellos se encontraron en medio del agua, y dice que la barca en medio de la mar estaba azotada por las olas porque el viento les era contrario. Entonces, ellos tenían dos alternativas. Si el viento les era contrario, era dejarse llevar por el viento y volver a la otra orilla, o obedecer a Jesús y, a pesar de que el viento era contrario, seguir avanzando hasta donde le decía Jesús. Muchas veces en nuestras vidas ocurre eso. Cuando nosotros vamos a obedecer a Jesús, vamos a encontrarnos con vientos contrarios que nos impiden, o que van a querer impedirnos el que nosotros avancemos a la voluntad de Dios. Y recordemos que si ellos volvían a la orilla, se iban a encontrar con la tentación. Entonces, humanamente podríamos decir, pero ¿podrían ellos estar más seguros volviendo a la orilla? Sí, humanamente podrían estar más seguros, pero espiritualmente estaban más seguros en medio de la tormenta.
Espiritualmente estaban más seguros haciendo la voluntad de Dios. Ellos entonces están obedeciendo a Jesús. El viento les era contrario, no les dejaba avanzar y ellos estaban ahí insistiendo, persistiendo para poder avanzar, pero el avance era imposible. Ahora estaban en medio del mar. Ahora se encontraban en medio del temor, en medio de la desesperación, en medio de los vientos que estaban sonando alrededor, y dice que el mar azotando esta embarcación. Las olas estaban azotando esta embarcación. Entonces, los que han podido tener alguna experiencia de repente en el mar, saben que cuando el mar está bastante agitado y empieza a azotar una embarcación, ¿no? Se sienten los golpes del mar y el agua inclusive ingresando a la embarcación, dependiendo del tamaño de la embarcación. Pero se siente entonces el agua, los vientos fríos, ¿no? Y obviamente, si esta situación continúa, uno puede entrar en desesperación, uno puede empezar a tener temores, ¿no? Recordemos que cuando comienza la noche, Jesús les despide a ellos. Entonces estamos hablando aproximadamente de las 9 de la noche, entre las 9 y las 12 de la noche, que Jesús despide a sus discípulos para que ellos puedan ir al otro lado. Entonces, Jesús está orando en el monte algunas horas, mientras que ellos también están siendo probados en medio del mar. Ahora, recordemos que ellos habían pasado una tormenta antes. Ellos ya habían pasado esa tormenta mientras Jesús estaba con ellos. Pero ahora Jesús ya no estaba con ellos. Es como si estuviesen avanzando un poco más. Ellos pasaron una tormenta con Jesús, le despertaron a Jesús porque Jesús estaba durmiendo en la barca. Jesús dio orden a los mares y a los vientos para que se calmen y se calmaron. Pero ahora no estaba Jesús, ahora no estaba el maestro, ahora ellos tenían que pasar esta tormenta solos. Y la pregunta que nos hacemos aquí entonces es, ¿era necesario que pasen esta tormenta? ¿Es necesario que nosotros como hijos de Dios tengamos que pasar a veces algunas tormentas en nuestras vidas? Necesitamos esas tormentas en nuestras vidas. Dice en Santiago capítulo 1, verso 24. Hermanos míos, temed por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa. Las pruebas van a producir en nosotros, dice que, paciencia. Y la paciencia va a empezar a obrar en nosotros en medio de todas esas circunstancias difíciles, dice, para ser perfectos y cabales, para ser hombres maduros, para ser personas maduras, para ser creyentes maduras. Entonces, las pruebas van a producir en nosotros madurez en nuestras vidas. Así como en la de ellos, recordemos, ellos pasaron una tormenta, sí, pero estaban con Jesús. Jesús estaba durmiendo, lo despertaron cuando tuvieron miedo y Jesús calmó la tempestad. Pero después, ahora están pasando por por una situación parecida. Pero Jesús ya no está con ellos. Ahora, ellos tenían que defenderse con su fe. Ahora ellos tenían que caminar solos, obedeciendo al Señor. Y en medio de esta obediencia hacia el Señor se desata esta tormenta, que va a producir en ellos paciencia y va a producir en ellos un grado de madurez en sus vidas. Vamos, en el verso 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esto de la cuarta vigilia es aproximadamente entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Si Jesús los dejó al iniciar la noche, entonces estamos hablando que aproximadamente entre 3 a 5 horas ellos estuvieron remando, luchando en medio de la tormenta. Y digo remando porque así su embarcación tuviese velas no les serviría, porque el viento les era contrario, tenían que bajar las velas. Y si querían seguir avanzando en contra de ello, ellos tenían que seguir remando. Recordemos, estamos hablando de los tiempos de Jesús, no habían
motores, ¿no? Todavía no habían motores, entonces no estamos hablando de embarcaciones a motor, sino para que la embarcación pueda avanzar, ellos tenían que remar, y si estaban remando, ellos estaban mojando, ellos estaban teniendo contacto con el viento, todo estaba oscuro en el lugar, y esta era la situación. La embarcación entonces estaba siendo azotada por las olas, ellos estaban mojados, la lluvia, el viento, todo oscuro, y era una situación un poco tenebrosa, y ellos estuvieron así por espacio de 3 a 5 horas entonces en esta situación. ¿Y por qué decimos que ellos ya estaban temerosos? ¿O cómo es que podemos ver que ellos estaban temerosos? Por lo que acontece justamente en este versículo. Dice, verso 26, y los discípulos, mas a la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ellos estaban temerosos, estaban ya aterrados, y apenas vieron la figura de Jesús, ellos se aterraron, se turbaron. Esta prueba movió todo lo que ellos podrían conocer acerca de las Escrituras. Recordemos que como judíos, ellos conocían los Salmos, ellos conocían el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el salmista, por ejemplo, habla y dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. La Biblia dice, aún si estuviese en el extremo del mar, ahí me guiará tu mano, ahí estará tu mano reconfortándome. Tal vez alguno de ellos pensó en este salmo, pero a medida que pasaban las horas, sus esperanzas probablemente comenzaron a decaer. Salmo 9:9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Jehová estaba siendo refugio en esos momentos de angustia? Tal vez al inicio sí, pero pasaron las horas y ellos comenzaron a tener miedo. Salmo 18, verso 2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La Biblia dice eso y habla de Jesús como nuestro refugio. Habla del Señor como nuestro refugio, y ellos lo sabían. Aún en el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero estaban pasando las horas. Aparentemente Jesús no venía, y humanamente, si nos ponemos a pensar, tal vez ellos podrían haber recordado, ¿no?, el momento en que Jesús estaba durmiendo y podían haberlo despertado, pero ahora no estaba Jesús. ¿Cómo se iba a enterar? Él estaba en la otra orilla probablemente, pero estaría orando. ¿Qué estaría haciendo el Señor? Pero ahora no había forma que ellos pudieran comunicarse con Él. ¿Cómo podrían decirle a Él que los vientos los estaban a punto de matar? ¿Qué podrían hacer ahora ellos? Ellos tenían ya cierta confianza en el Señor, por eso es que la primera vez lo despertaron. Y le decíamos, ¿por qué duermes? Mira que estamos muriendo. Pero ahora no estaba Jesús. ¿Qué es lo que ellos iban a hacer? Jesús ya les había enseñado acerca de esto. Aún si recordamos en Mateo 10, 29, 30, cuando Jesús hablaba y decía, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Jesús les había enseñado y les había dicho que el Padre tiene control sobre todas las cosas. Y aún conoce el Señor los pequeños detalles de sus vidas. Ellos deberían conocerlo. Jesús les había enseñado. Jesús había enseñado con ellos eso. Pero ahora estaban en el momento de la prueba. Ahora estaban en el momento de aplicar todo eso que han aprendido. Lo mismo es en nuestras vidas. Nosotros muchas veces hemos cantado, hemos leído acerca del refugio que es Dios, acerca de que el Señor es nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación, de que el Señor es nuestro refugio, que el Señor estará ahí con nosotros en todo tiempo. Pero cuando nos ocurre cuando ocurre en nuestras vidas un momento de tempestad, cuando las olas empiezan a azotar la embarcación de nuestras vidas, nos pasa muchas veces como a ellos les pasó. Nos olvidamos de esas promesas y empezamos a temer y empezamos a desesperarnos. Pero estas
estas pruebas en nuestras vidas nos ayudan justamente a ¿qué? A poder madurar, a poder conocer aún más del Señor. Pues recordemos que el Señor prometió que cuando pases por las aguas, contigo estaré. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Wow, Dios prometiendo desde la antigüedad estar con nosotros, estar con aquellos que le buscan. Dios prometiendo desde la antigüedad siempre estar con su pueblo, socorriendo a su pueblo. Que Dios llegaría en el momento oportuno, no antes ni después, sino Él llegaría en el momento oportuno, en el momento que necesitábamos. Y probablemente ya después de 3 a 5 horas, ellos estaban entrando en este temor. Al punto que cuando ven a Jesús, ellos ven un fantasma, ¿no? Y eso nos hace ver las viejas creencias que como judíos también ellos tenían acerca de fantasmas y de espíritus, ¿no? Entonces vieron en la imagen de Jesús caminando sobre el agua y lo primero que ellos pensaron es un fantasma. Se turbaron y dieron voces de miedo. Ellos comenzaron a gritar de temor, ellos comenzaron a gritar de pánico, entraron en un pánico total en sus vidas y no pudieron reconocer a Jesús caminando sobre el agua. Lo que a ellos les azotaba, que era el mar, para Jesús era la vereda con la cual iba a llegar a ellos. Lo mismo ocurre en nuestras vidas muchas veces. Lo que azota nuestras vidas a veces se constituye en la vereda por donde Jesús va a llegar a nosotros, a nuestras vidas. Por donde el Señor va a llegar a nuestras vidas para poder obrar sobre nosotros, sobre esas circunstancias en las cuales llegamos. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Porque cuando ellos pudieran entender que era Jesús, el Todopoderoso, el que estaba caminando sobre las aguas, obviamente lo iban a reconocer así. Porque podemos cantar aún nosotros que Él es el Todopoderoso. Pero cuando no le vemos en ese actuar como Todopoderoso, nuestra mente no se abre muchas veces a entender qué significa que Él es el Todopoderoso. Y a veces tienen que ocurrir tormentas en nuestras vidas y ver caminar a Jesús para decir, sí Señor, eres el Todopoderoso. Y en nuestras vidas ocurre lo mismo. Cuando pasamos por circunstancias difíciles que azotan nuestras vidas y podemos ver la mano de Dios, del Todopoderoso, actuar sobre nuestras vidas, ahí recién reconocemos muchas veces lo que habíamos cantado, lo que habíamos escuchado, lo que habíamos dicho. Porque muchas de esas palabras están en nuestra mente, pero no las llegamos a creer hasta que vivimos realmente esos momentos intensos. Ahora, ¿por qué ellos no reconocieron a Jesús? ¿Por qué cuando lo vieron, cuando vieron su imagen, vieron un fantasma? Alguien podría decir, bueno, es que era de noche, solo vieron una sombra caminando. Ok, naturalmente podríamos ver eso, pero hay algo mucho más allá. Y es que cuando alguien está lleno de temores y desesperanza, le es difícil reconocer la mano de Dios. Le es difícil mirar que Dios está actuando en nuestras vidas. No lo reconocemos. Cuando estamos llenos de temor, cuando estamos desesperanzados, ¿no? en nuestras vidas, y de repente Dios va a actuar de una manera que ni siquiera comprendemos, que ni siquiera entendemos. Dios va a usar una situación, va a usar personas, va a usar a otras personas en nuestras vidas y de repente ni entendemos, no vemos a Dios y seguimos reclamándole, Señor, ¿por qué no nos ayudas? ¿Por qué no vienes en nuestra ayuda? Pero ya Dios empezó a mandar su ayuda y no la reconocemos porque estamos temerosos, porque estamos desesperados y no miramos la mano de Dios. No miramos cómo Dios ya está actuando en nuestras vidas. Y si nosotros nos ponemos a pensar seguramente en las situaciones en las que hemos estado también, en tormentas, en pruebas, de repente empiezan a llegar las ayudas de diferentes lugares, de diferente tipo,
Y nosotros no podemos ver. ¿Por qué? Porque nuestra mente está enfocada y está pensando que así es como Dios tiene que actuar. Pero Dios no tiene que actuar así como nosotros hemos pensado. Dios va a actuar de la manera como Él soberanamente quiere y va a usar los elementos que Él quiere. Va a usar de repente a nuestros hermanos, va a usar a otras personas, va a usar inclusive a personas no creyentes, a circunstancias alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos, para mostrarnos el camino, para darnos esa ayuda, para darnos ese socorro que nosotros estamos necesitando. Pero el miedo, la desesperanza no nos dejan avanzar. El miedo, la desesperanza no nos dejan ver la mano de Dios, y ellos estaban bastante asustados que empezaron a gritar de pánico. Y cuando estamos en pánico, cuando estamos gritando, no vemos nada, solo vemos nuestros temores. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque cuando realmente estamos seguros del amor de Dios, el amor va siendo una parte importante en nuestras vidas y no hay lugar, no hay cabida para el temor, porque en ese amor nosotros podemos estar seguros de que el Señor nos ama y el Señor es soberano y tiene control sobre nuestras vidas. Que ni un pajarillo cae a tierra si es que Dios no lo quiere, y que Él tiene contados aún el cabello de nuestras cabezas, y esta situación no la va a saber Él, claro que sí la sabe, y Él es el Todopoderoso, sí, y Él va a actuar, pero cuando estamos llenos de amor, el temor se va. Pero cuando dejamos que el temor empiece a tomar nuestras vidas, no vamos a mirar el actuar del Señor. Y Dios puede estar actuando ahí, pero no vamos a mirar cómo es que Dios está actuando en nuestras vidas. Así es que debemos aprender a mirar al Señor. Pero Dios es bueno y es compasivo aún con nosotros cuando estamos ahí. Con sus discípulos, ¿qué hizo? El Señor los conocía, los vio aterrados, los escuchó gritando. ¿Y qué es lo que el Señor les dijo a ellos? El verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos estaban desalentados, ellos ya no tenían ánimo para nada, estaban desesperados, estaban dejando probablemente llevar en medio de esa lucha en el mar. Pero Jesús les grita y diciendo: vamos, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y Jesús nos sigue diciendo a nosotros también el día de hoy, en medio de las circunstancias por las cuales estamos viviendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Estás desanimado, estás desalentado, pero a pesar de eso estás caminando en la obediencia a Dios, pero no sabes, no tienes ese gozo en tu vida. El Señor te está diciendo también a ti: ten ánimo, no te detengas, sigue adelante, yo soy. Oh, y el Señor está hablando a nuestras vidas. Y el Señor está hablando a nuestras vidas para darnos ánimo, así como Jesús les estaba dando ánimo a ellos. Porque Él quería que ellos aprendan a confiar en Él. Recordemos que todavía no ha cesado la tormenta. Pero en medio de la tormenta Jesús les estaba diciendo: vamos, tengan ánimo, confíen en mí, yo soy, no teman. La tormenta no ha pasado todavía, porque sería muy fácil decir esas palabras cuando la tormenta terminó, cuando ya no hay tormenta y ellos puedan decir: sí, Señor, yo confío en ti. Pero no, en medio de la tormenta Jesús está diciéndoles: tengan ánimo, yo soy, no teman. En otras palabras, ¿qué es lo que Jesús les quería enseñar? Que el Señor estaba dispuesto a rescatarlos de la tormenta más dura, más severa. Él iba a estar siempre ahí. Lo que los salmos decían antes acerca de Dios era cierto. Que cuando el profeta Isaías hablaba y decía: y yo estaré contigo cuando pases por las aguas, sería cierto. Que cuando el Salmo 23 dice: aún en medio del valle de sombra de muerte, yo estaré contigo, es cierto. Aún cuando estemos en medio de la tormenta, aún cuando estemos en medio de esa situación difícil, Dios estará con nosotros. Dios está dando ánimo y Dios está haciendo que nosotros le miremos a Él. ¿Por qué le dicen: tengan ánimo, yo soy, no teman? Porque cuando ellos pudieran mirar realmente quién es el Señor, que Él está ahí, realmente
el temor, la desesperanza saldría y empezaría el ánimo en nuestras vidas. Si pudiéramos ver en medio de nuestras circunstancias que realmente Dios está obrando, Dios está ayudándonos, el temor saldría y empezaría un ánimo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para seguir adelante, para seguir caminando. Porque aunque veamos las tormentas, aunque veamos las situaciones difíciles, podremos seguir adelante. ¿Por qué? Porque es Dios quien está obrando en nuestras vidas. Porque es Dios quien está obrando en medio de estas circunstancias. No se ha olvidado de nosotros. No se ha ido aparte. Él en medio de las aguas estará con nosotros. Aún dice, en el valle de sombra de muerte Él está con nosotros. Jehová es refugio, es castillo nuestro a nuestro alrededor, es fortaleza a nuestro alrededor. Es comenzar a creer nuevamente. Pero ¿cuándo? En medio de la tormenta. En medio de la tormenta comenzar nuevamente a creer y empezar a entender que no hay tormenta que detenga al Señor. No hay tormenta en la cual Dios no puede estar ahí. Dios va a estar ahí en medio de la tormenta más difícil, en medio de esa situación en la que nosotros veamos todo oscuro. Dios va a seguir estando ahí y Dios va a seguir probando nuestra fe. Aunque las olas sean muy grandes en nuestras vidas, aunque sintamos que nuestra embarcación es azotada y está a punto de hundirse, Dios está ahí. Dios está ahí viniendo sobre las aguas a nuestras vidas. En otras palabras, no hay prueba grande que Dios no pueda ayudarnos. No hay prueba grande, no hay situación difícil, no hay tormenta grande que Él pueda ayudarnos. Y ojo, que Él pondrá en nuestros corazones ese aliento y esa fe para poder seguir adelante. Todavía no está terminando la prueba, todavía no ha acabado la prueba. Sigue la tormenta, siguen los vientos, sigue las olas azotando el mar. Y el Señor les está diciendo, tengan ánimo, yo soy. Y entonces, en el verso 28, Pedro hace una petición muy sui generis. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro lo conocemos como el discípulo impulsivo, como el que más habla de repente, como el que está dispuesto a hacer muchas cosas por el Señor. ¿Ok? Su impulsividad entonces lo lleva aquí. Pero él ya no es un impulsivo que hace las primeras cosas, lo primero que piensa hace. No, ahora miren a Pedro inclusive. Aún con toda su impulsividad, él está diciendo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas, que vayas a ti sobre las aguas. Dos cosas podemos aprender aquí, o dos cosas podemos entender aquí. Lo primero es que lo que Pedro está pidiendo, obviamente, humanamente es imposible. Y Pedro lo sabe. Pedro es un pescador experimentado y él sabe lo que está pidiendo. Y entonces, cuando Pedro está pidiendo eso, él no está interesado en aprender a caminar, ¿no? Él no está interesado en eso de aprender a caminar sobre el agua y voy a caminar sobre el agua, sobre cosas sobrenaturales. No, él no está interesado en eso. ¿Él en qué está interesado? Pedro ama a Jesús. Y él sabe, y él entiende que mientras está al lado de Jesús, no importa que esté en medio del mar. Porque humanamente podríamos decir, ¿dónde está más seguro? ¿En la embarcación con los otros discípulos, aunque las tormentas azoten el viento? ¿O estar en medio del mar, en medio de la nada con Jesús? Humanamente es estar en la embarcación, pero a Pedro no le importaba estar humanamente seguro. A Pedro le interesaba que estar con Jesús, porque sabía que estando con Jesús podría tener la seguridad. Él amaba a Jesús y Él nos enseña a través de ello también que aún nosotros, estando con Él, no importa en la situación que estemos, no importa la tormenta que podamos estar pasando, pero si estamos de la mano del Señor, podremos estar seguros.
Aunque podamos sentir las tormentas terribles en nuestras vidas, estar de la mano de Jesús es más seguro. Y recordemos, la tormenta no ha calmado. La embarcación sigue siendo azotada por las olas y probablemente cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. No, él estaba siendo mojado todavía por las olas, todo estaba oscuro en ese lugar, probablemente las luces de los rayos en medio de las tormentas, todo estaba ahí y ellos estaban, ¿no? Desesperanzados y temerosos. Y ahora alguien podría decir, entonces Pedro dudaba de si era Jesús o no, cuando dijo no dudaba, porque Jesús había dicho, yo soy. Él se había presentado una vez más como Dios, la forma como Dios se presentaba en el Antiguo Testamento. El yo soy, el gran yo soy. Jesús decía, no teman, yo soy. Se estaba presentando como Dios mismo y Pedro sabía que sin Dios no podía ir a ninguna parte. Moisés dijo también en la antigüedad algo parecido, si tú no vas con nosotros, no nos movemos, no vamos a ningún sitio. Y es que realmente si no estamos con Dios no podemos estar seguros en nuestras vidas. Y Pedro nos da una lección de ello. Ahora, lo segundo es que Pedro no fue un loco que de pronto pidió eso por nada, sino es que Jesús le dijo, yo soy. Se presentó como Dios y Pedro le reconoció como Dios. Le reconoció como Señor sobre todas las cosas y le hace una petición entonces en base a ello. Y le dice, Señor, si eres tú, le dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda tú. ¿Por qué? Porque le reconoció que él era el Todopoderoso. No es que Pedro, él era, que su fe iba a poder caminar por las aguas. No, es que yo tengo mucha fe y voy a caminar sobre las aguas igual que el maestro. No, Pedro ya no tenía esa actitud. Estaba en una situación difícil y Pedro estaba humildemente pidiéndole al Señor, al Todopoderoso, manda tú. Hazlo tú, manda tú que yo vaya sobre las aguas. Si tú lo dices, yo voy a ir. Si tú no lo dices, yo no voy a ir. No estaba actuando impulsivamente y haciendo lo primero que se le vino a la mente. No. Le dice, Señor, manda tú. Manda tú, si tú lo dices, yo voy a ir, no importa lo que tenga que pasar, yo voy a ir. Y esa es realmente la actitud que todo creyente debería tener con respecto al Señor. María, cuando recibió la noticia del embarazo, ¿no? ¿Qué dijo? Yo soy la esclava del Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros como creyentes. Señor, tú manda. Y si tú dices, nosotros lo vamos a hacer. Aunque no nos parezca, aunque nos parezca increíble, aunque nos parezca que es imposible lo que tú nos estás pidiendo. Pero envíame tú. Hazlo tú, Señor. Si tú lo dices, si en tu palabra lo dice, yo lo voy a hacer. Entonces Pedro salió de la barca. Sí, estaba un tanto emocionado, sí, no vamos a decir que no, que fue totalmente algo pensado, sí hubo obviamente emoción en todo eso, hubo amor en todo ello, pero también hubo raciocinio. Señor, manda tú. A pesar de que sea peligroso, yo prefiero estar contigo, Señor, que en esta embarcación. A pesar de que sea peligroso, a pesar que desconozco ese terreno, pero yo quiero estar contigo. Si tú me dices que yo vaya, Señor, yo voy. Hoy mucha gente usando este pasaje se lanza muy emocionada a hacer las cosas y tomar decisiones en base a sus supuestas emociones, en base a su supuesta fe, en base a que Dios va a hacer todas las cosas y dicen, no, nosotros vamos a caminar sobre el agua creyéndole a Jesús. No, Pedro no actuó así. Pedro dijo, manda tú. Si tú me dices, yo voy. Envíame tú. Le dijo Pedro, envíame tú, no lo voy a hacer con mis fuerzas, con mi intelecto, envíame tú. Y si tu palabra lo dice, Señor, yo lo voy a hacer. Ustedes seguramente han escuchado mucha gente que diciendo
cosas o pretendiendo hacer que Dios diga cosas cuando ya Dios lo dijo. Recordemos que ahí está su palabra, y en su palabra muchas de las cosas que tenemos que hacer ya el Señor lo dijo, ¿no? Encontramos a personas de repente diciendo, ¿no? Hablando acerca de su relación matrimonial, hablando acerca de su esposo, diciendo, bueno, ¿la dejo o no la dejo? Señor, muéstrame, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Ya el Señor mostró, ya el Señor habló hace tiempo. Ya el Señor le dijo que ame a su esposa así como Cristo ama a la iglesia. Él no tiene que preguntar eso. Jesús no va a hablar acerca de eso. Él ya habló acerca de eso. O algunas otras personas diciendo, Señor, ¿me congrego en la iglesia? ¿Tengo que ir a una iglesia, Señor? Muéstrame, Señor. ¿Tengo que ir? ¿No tengo que ir? Dios ya habló también. Nos está diciendo su palabra que no debemos dejar de congregarnos, que no debemos dejar de estar unidos como iglesia. Entonces, Dios ya habló, y muchas veces nosotros pensamos y queremos buscar cosas. Ok, hay decisiones que sí debemos de tomar, por ejemplo, donde no vamos a encontrar en la Biblia, pero algunos principios nos pueden ayudar, ¿no? Decisiones como si vamos a mudarnos a un sitio o no, eso no lo vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Pero sí nos ayudan circunstancias a poder decidir, y aún en esas decisiones, siempre, si nuestros corazones están con el Señor, Dios va a acompañarnos, ¿no? Finalmente, porque aún Dios ha dejado algunas decisiones que nosotros debemos de tomar, ¿no? Por ejemplo, en esa libertad con la que Dios nos da, ¿no? La hora en la que nos debemos levantar, ¿no? Si vamos a ver un programa de televisión o no. Decisiones que nosotros debemos tomar en base a principios, en base a la madurez que tenemos en el Señor. Pero hay decisiones en las cuales ya Dios habló y está en su palabra y no podemos cambiar ello. No podemos pretender decir, estoy en esta tormenta, Señor, ¿la dejo o no la dejo? No, ya Dios habló. Ya Dios habló en medio de eso y nosotros debemos obedecer su palabra. Y aun cuando nos parezca oscuro, y aun cuando nos parezca difícil, debemos obedecer su palabra. Debemos obedecer lo que Él nos está demandando para nuestras vidas. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero estar donde tú estás, yo quiero caminar conforme tú quieres que caminemos. ¿Y qué le dijo el Señor? Verso 29. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y el Señor le dijo, ven. El Señor le dio la orden, ven. El Señor dio la orden a toda la naturaleza. Dio la orden a todo el universo. ¿Para qué? Para que Pedro pudiese caminar. Y es que cuando el Señor lo dice, y es que cuando el Señor nos marca un camino, nosotros podemos transitarlo. El camino que nos marca su palabra. A veces podrá parecer un camino difícil, pero es el mejor camino por el que debemos caminar. A veces el camino que nos marca la palabra de Dios parece un camino imposible en algunas circunstancias, pero es el camino que debemos caminar. Es el camino del cual no nos debemos desviar. Y el Señor, así como a Pedro le dijo, ven aquí, ya nos dijo a nosotros, nos trazó una ruta sobre nuestros caminos, sobre el cómo caminar en santidad, sobre el cómo desenvolvernos en nuestras casas como esposos, como padres, como hijos. Nos marcó un camino y a veces parece difícil y a veces parece que entremos en una tormenta, pero es el mejor camino por donde debemos transitar. Si no, nos va a ocurrir lo que le pasó a Pedro. Recordemos que Pedro se bajó de la barca en medio de qué circunstancias. ¿Ya había parado la tormenta? No, el barco seguía siendo azotado. Probablemente le fue difícil inclusive bajarse de la tormenta. El viento estaba soplando, el sonido del viento soplaba, la lluvia caía, los rayos todavía se escuchaban. Estaba todo oscuro y en medio de todo eso Pedro estaba bajando. ¿Por qué? Porque Pedro estaba concentrado en lo que Jesús le dijo. Ven aquí. Y él estaba mirando, entonces él se puso sus pies sobre las aguas y comenzó a caminar mirando a Jesús. Pero de pronto, ¿qué es lo que pasó? Dice en el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero de pronto la tormenta seguía. Y él comenzó a sentir, obviamente, el viento frío.
y comenzó a mirar el viento, cómo azotaban las cosas, y empezó a tener miedo. Porque para mirar el viento, ¿qué tuvo que hacer Pedro? Quitar los ojos de Jesús. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando quitamos los ojos de Jesús. Cuando quitamos los ojos del Señor, entonces comenzamos a tener miedo. Ok, camina en santidad. Y mientras estamos mirando a Jesús, qué delicioso es poder vivir caminando en santidad. Pero cuando quitamos la mirada de Jesús, caminar en santidad se nos va a hacer difícil. Se nos va a hacer imposible. Se nos va a hacer que caminamos contrariamente a lo que el mundo nos está diciendo. Y las vidas de muchos cristianos es así. Comienzan con fe, comienzan con un caminar muy bueno, pero a medida que pasa el tiempo y los vientos están azotando sus vidas, empiezan a mirar a los vientos y entonces comienzan a hundirse. Ya no viven en santidad, ya dejan de hacer lo que tienen que hacer en el Señor. ¿Por qué? Porque empiezan a mirar los vientos. Y eso pasa en nuestras vidas también diariamente. Comenzamos con fe, de repente asistiendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, orando, pero los vientos empiezan a ser fuertes. La economía comienza a cambiar y entonces comenzamos a dar preferencia a la economía, comenzamos a dar más tiempo para otras cosas, ya no estudiamos la Biblia, ya no oramos, ya no asistimos a la iglesia, buscamos excusas para ya no llegar a la iglesia, empezamos a dejar nuestra vida en santidad. Porque obviamente separados del Señor nada podemos hacer. Y empezamos nosotros a dejar esa vida buscando diferentes excusas. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a mirar el mar. Empezamos a mirar los vientos, empezamos a mirar los problemas, empezamos a mirar a las personas, aún en nuestra propia congregación. Y entonces los vientos empiezan a movernos y habiendo comenzado con fe, empezamos nosotros a enlentecer nuestro caminar y empezamos a hundirnos. Eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro dejó de mirar al Señor. Pedro dejó de mirar al Señor. Y cuando nosotros vemos el camino que la Biblia nos traza, debemos siempre mirar al Señor. Cuando vemos el camino de la Biblia solo como un libro que tenemos que leer, entonces ya empezamos a hundirnos. Ya estamos hundiéndonos en nuestras propias vidas y necesitamos correr al Señor. Felizmente su palabra nos dice que Él está ahí, dispuesto siempre en el trono de la gracia para que nosotros vayamos, que corramos a buscar el oportuno socorro. Y eso es lo que hizo Pedro. Pedro dice que al instante él le dice, cuando él comienza a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y cuál es la actitud del Señor cuando alguien le dice, sálvame? Jesús no dijo, Pedro, mira, tú tú no has confiado en mí, ahógate un poco, toma un poco de agua, aprende la lección y ahí yo te voy a recién socorrer. No, cuando Pedro grita, sálvame, Señor, él dice al momento, en el verso 31, dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A pesar de la fe, de la poca fe que podía tener Pedro, Jesús fue y le rescató. ¿Cuándo? Cuando Jesús le dijo, Señor, sálvame. Porque cuando nosotros realmente reconocemos al Señor como nuestro Salvador, Él viene en un instante para poder ayudarnos. Nuestra experiencia de conversión pasó por esto. Cuando nosotros le dijimos en un momento en nuestras vidas, Señor, sálvame, ya estoy cansado de esta mi vida de pecado y ayúdame, sálvame. El Señor vino a socorrernos de inmediato. Él no esperó un tiempo, no, Él vino a socorrernos cuando el pedido es sincero. Pero Él es Salvador no solamente en esa área, sino Él es Salvador en diferentes áreas de nuestras vidas. Porque de Jehová viene la salvación, dice las Escrituras. Porque solo Él puede darnos salvación. Entonces nosotros, cuando le pedimos, Señor, sálvame, el Señor inmediatamente viene a socorrernos. Ahora, ¿de qué forma? Solo Dios en su soberanía puede saber. En este caso, agarró la mano de Pedro, dice, extendiendo la mano hacia de él, cogió a Pedro, dice, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
¿Por qué dejaste de mirarme? ¿Por qué si estabas caminando muy bien dejaste de mirarme? ¿Por qué lo hiciste? Y los hombres somos así. Podemos empezar a caminar muy bien, pero dejamos de mirar al Señor y empezamos a mirar otras cosas y empezamos a dudar. Pablo escribió duramente a los Gálatas cuando les dijo, ¿no? Gálatas insensatos, ¿por qué habiendo comenzado en el Espíritu quieren terminar en la carne? Porque dejaron de ver a Jesús, porque dejamos de mirar a nuestro Salvador. Y debemos nosotros siempre mirar a nuestro Salvador seguros de ello. Jesús, dice, cogió a Pedro y entonces lo sacó del agua. Verso 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¡Wow! Todo esto pasó mientras estaba la tormenta. Pero cuando ya Jesús lo llevó allí, cuando ya pasó esta prueba de fe, las tormentas pasaron. Y seguramente Pedro aprendió una muy buena lección de esto. Por eso es que cuando él escribe muchos años después, en 1 de Pedro 3:12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pedro aprendió esto, que los ojos del Señor están sobre los justos y están atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor están sobre nuestras vidas, están atentos a las oraciones de sus hijos. Pero nosotros tenemos que levantar nuestra oración y tenemos que pedirle al Señor por las cosas que queremos. Y el Señor vendrá a nosotros y nos ayudará conforme a su voluntad, pero Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si estamos con el Señor, Él es suficiente. Es suficiente. El Señor siempre nos ha pedido que nosotros aprendamos a confiar en Él, aún en medio de las tormentas, aún en medio de las situaciones difíciles en nuestras vidas. Y miren, esto está escrito desde la antigüedad. A Josué el Señor le dijo que no tema y que sea más bien valiente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esto es lo mismo para nosotros, ¿ok? Si nosotros estamos en Él, si nos mantenemos permaneciendo en su amor, en su palabra, dice, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aún las decisiones que vas a ir tomando en tu vida diariamente, que no están en la palabra de Dios, Dios va a estar contigo y te va a ayudar. En el Salmo 27, verso 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que nuestro corazón esté confiado, que nuestro corazón pueda encontrar en Él esa salvación, esa fortaleza en Él. Pero mientras que nosotros mantengamos nuestros ojos en el Señor, eso pasará. Pero el momento que nosotros dejemos de mirarle al Señor, entonces nuestras vidas comenzarán a hundirse. Cuando los discípulos pasaron este tiempo de tormenta, unas semanas o meses antes, ¿no? Recordemos que cuando Jesús estaba en la barca, ellos fueron a despertarle. Jesús se levantó, calmó la tempestad y ellos terminaron diciéndole a ellos, ¿no? Dice en Mateo 8, verso 26, dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En esta primera ocasión decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero después de esta prueba, aquí en Mateo 14, ellos ya no dijeron eso, ¿no? Ellos dijeron algo diferente, ¿no? Hablaron o tuvieron un pensamiento totalmente diferente. Volvamos a Mateo capítulo 14, en el verso 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios.
Ellos maduraron, ellos cambiaron, su fe se hizo más fuerte. Ya no solo era ¿quién es este hombre a quien el mar y los vientos le obedecen? Sino ahora ellos podían decir, ellos podían adorarle diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Las pruebas, ¿qué es lo que hacen con nuestra fe? Purifican nuestra fe y nos llevan a una alabanza y adoración a Dios. En otras palabras, mientras que estamos en la tormenta, el estar en alabanza y adoración a Dios nos llevan al Señor y nos ayudan a mantenernos fuertes en nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos adorándole a ese Dios, al que amamos, en el que confiamos. Ellos le dijeron, verdaderamente eres Dios. Y cuando estamos en medio de las pruebas y podemos mirar al Señor, también nosotros podemos decir, verdaderamente eres Dios. Y aunque los vientos puedan seguir moviéndose, seguiremos nosotros adorándole y diciéndole, verdaderamente tú eres Dios. Y cuando acabe la prueba, aún nuestra alabanza será mayor, nuestra adoración será mayor, porque entendimos y vimos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Las pruebas son necesarias para nosotros los creyentes? Sí. ¿Esas circunstancias difíciles son necesarias? Sí, porque hacen madurar a nuestra fe y nos llevan a la adoración, nos llevan a adorar a Dios. Las pruebas son necesarias ¿para qué? Para poder mantenernos en el camino del Señor. Las pruebas no son necesarias para hacernos mirar muchas veces al Señor. Y las pruebas son necesarias también para afilar nuestra fe, para pulir nuestra fe y nosotros podamos reconocer verdaderamente que Jesús es el Señor. Si tú estás en alguna circunstancia difícil, estás pasando por alguna tormenta, por una prueba difícil, lo primero que tienes que recordar que el Señor ha prometido estar contigo. Si que tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, Dios está contigo. Y el Señor te va a ayudar, clama a Él, pídele a Él. Pero abre tus ojos a mirar la ayuda que Él te trae, porque no va a actuar necesariamente como tú piensas, sino como Dios soberanamente quiere actuar. Y aprende a caminar como decía Pedro, si tú lo dices. Él ya nos habló en su palabra de las diferentes formas como Dios quiere que nosotros actuemos. Y mientras que estemos actuando en su palabra, Dios va a seguir obrando en nuestras vidas. Ríndele alabanza y adoración aún en medio de circunstancias difíciles. Reconócelo como tu Señor, como tu Dios. Y Él obrará de manera que de repente ni siquiera tú puedes entender, puedes mirar. No te digo que va a solucionar ese problema, pero sí te digo que va a trastornar tu corazón, tu mente en medio de esa situación. Y Él obrará conforme a su palabra y conforme a su soberanía para el bien tuyo. De eso sí podemos estar seguros. Que el Señor te dé la fortaleza, la sabiduría y pueda hacer que tu fe pueda sostenerse aún en medio de la prueba más difícil. Amén.